Buenos días, buenas tardes, según nos estéis oyendo, buenas noches. Estamos hoy hablando con Jezabel Montenegro, escritora con 3 libros publicados y guionista, concretamente en la especialidad de cine fantástico y ficción contemporánea. Hablamos hoy con ella sobre la verosimilitud, la importancia de la verosimilitud en la literatura. Hola, Jezabel. Hola, súper importante la verosimilitud. Súper importante, ¿no? ¿Por qué es súper importante? Pues es importante porque si no una historia no es creíble, que no es lo mismo. Y claro, yo encuentro quien me dice, ¿tiene que ser creíble? Pues si la historia es de ficción o es de fantasía o es de... A ver, para que una historia nos enganche, Mm, eh, hay un pacto de ficción entre el autor y el lector o el espectador en el caso del cine, por ejemplo, ¿no? mm. Entonces tú dejas tu realidad durante un tiempo y te metes en esa historia. Para que esa historia te enganche hasta el punto de dejar tu realidad un rato, tiene que ser verosímil. Y para que sea verosímil, las piezas que componen toda esa historia tienen que encajar, tienen que ser coherentes entre ellas. Eso es una historia verosímil. O sea, una historia que se sostiene, que está Sí, bien narrada. claro, si tiene burros volando, pues el mundo posible que has creado tiene que ser coherente con ese personaje, porque si no, la historia no se sostiene. Entonces es cuando ya deja de ser creíble y no te engancha. Claro, es que el tema de la verosimilitud es importante de base, porque si un libro tiene una historia bien estructurada, pero está mal escrito, bueno, pues muy mal tiene que estar para que una corrección de estilo no lo arregle. Pero si Es, un libro no es creíble de base, ¿eso cómo lo arreglamos? No se puede, ¿no? no tiene arreglo, no Ya. tiene arreglo. O sea, una historia bien construida, realmente bien construida, a poquitos recursos narrativos que tengas o con un poco de ayuda, sale adelante. Una historia que no es coherente entre los elementos que la componen, no se cae como se cae una casa que no tenga una estructura correcta. O sea que cuando hablamos de si una historia es buena, el famoso, ay, mi libro será bueno, depende sobre todo de la verosimilitud. Absolutamente, y del trabajo previo, que tiene muchísimo que ver, que está completamente unido. Mm. Claro, es que muchas veces los autores quieren saber, mi historia es buena, tal, pero tampoco te creas que están muy dispuestos la mayoría a escuchar que no lo es. Hombre, sobre todo se han invertido bastante tiempo. No sé, es que luego entra también el tema del ego. Y el tema del ego ya no es solo um, literario, o sea, el tema del ego creo que está presente en cualquier disciplina artística. Es que crees que tu historia es la mejor del mundo y inviertes tu tiempo y tal, y buscas feedback, pero solo el que te interesa, y escuchas. Hay que ser un poco honesto con uno mismo también. Claro. ¿Y cómo se consigue esa verosimilitud? Eh, Documentándote mucho, contemplando diferentes caminos, escribiendo mucho previamente y haciéndote muchas, muchas, muchas preguntas. El famoso what if. O sea, ¿qué pasaría si esa simple pregunta, o sea, parece tan tonta, te da claves para muchísimas, muchísimas cosas? ¿Qué pasaría si esta persona fuese así? ¿Qué pasaría si esta taza ahora se rompiese? ¿Qué pasaría si... Entonces vas buscando caminos, vas eligiendo caminos, pero no sirve cualquier camino porque sea apoteósico. Tiene que ser un camino coherente pues, con tu personaje, con el contexto que has creado y es así como se construye pues, una historia verosímil. Mm. A ver, ¿qué es lo que no hay que hacer nunca? Por ejemplo, o sea, esto es como el 1, 2, 3, ¿no? Cosas que no hay que hacer. Tin, 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 tin. Yo diría que una cosa que no hay que hacer es ambientar una novela en un sitio que no conoces, ¿no? O sea, ¿para qué vas a escribir una novela en Claro, Praga si no has estado en Praga? claro, o sea, elige algo que donde puedas estar cómoda.
o cómodo situando tus personajes y tus acontecimientos. O sea, no te compliques tanto la vida. Cuanto más hables de algo que conoces, más cercano también resulta a quien te lee, pues eso, más verosímil, más creíble, más coherente. ¿Para qué te complicas la vida? ¿Para qué vas a situar a tu personaje en, yo qué sé, en Ruanda? Si, si lo puedes hacer, pero pues pégate medio año documentándote. Habrá quien se esté preguntando ahora mismo de, bueno, y entonces no puedo ambientar mi historia en, yo qué sé, pues en Ruanda, por ejemplo, o no puedo ambientar mi historia en el siglo XIX, o no puedo tal. Claro, claro que se puede. Sabiendo que hay un trabajo previo detrás, no, vamos, delante, que tienes por delante, muy importante. O sea, no, si no sirve improvisar, no sirve inventarte cómo son las calles, cómo es el clima, cómo es la comida, cómo son las personas, cómo se relacionan, cómo es la cultura, la religión, cómo van al colegio, cómo visten, cómo son las tiendas, cómo todo eso lo tienes que saber, porque si no vas a hacer clichés, copias, fotos de Google Imágenes. Y los clichés y los estereotipos, aparte de no ser creíbles, pueden ser hasta ofensivos Es que son muy aburridos, también. es que son un coñazo, es que si te van a contar lo que estás viendo todos los días o lo que los clichés son muy superficiales, no tienen trayectoria, no tienen profundidad, te aburren, para mi gusto, ¿eh? No, como los típicos clichés de España que se suelen ver en películas americanas, ¿no? Pues la paella, la Semana Santa. Totalmente, totalmente. Incluso que- en películas españolas, quiero decir, Sí, sí. en la época pues, de los 70 o de los 60, pues los Paco Martínez Soria, que están muy bien, que te puedes echar una risa, pero la mayoría de los personajes tienen muy poco arco de transformación. Son muy, pues escenas de matrimonio, ja, 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 ja. Hala, a merendar. Entonces, ¿habría algunos libros en los que la escasa documentación esté más justificada que en otros? Por ejemplo, libros de entretenimiento o infantiles. Es que depende del mundo que tú quieras crear en ese libro, Mm. ¿sabes? Si es un mundo muy, muy fantástico en el sentido de género, no en el sentido de, qué guay, sino el género fantástico. Si es un mundo muy especial, pues ahí tienes más cancha para inventártelo todo. Pero también te lo tienes que inventar todo. Es decir, cómo comen, cómo duermen, cómo visten, cómo se relacionan, cómo cazan, cómo duermen. Igual te lo tienes que inventar en el mundo posible que es fantástico. Es que ese trabajo yo creo que hay que hacerlo igual, en cualquier género. Y luego, vamos, si conoces muy bien el contexto del que estás hablando, pues obviamente si es algo autobiográfico, pues tampoco te hace falta documentarte mucho. Estás hablando de tu casa y de tu calle, pero a poca ficción que tenga, Claro, si lo conoces muy bien, o sea, no vale he estado una semana en un hotel. pues si lo que cuentas a lo mejor son 3 líneas de ese hotel, quizás no te hace falta conocer toda la historia de la población en la que se sitúa, porque son 3 líneas y hablas del color de los muebles y de dónde está el mueble bar y de cómo es el baño y de, yo qué sé, ¿no? A lo mejor no te hace falta, es que depende de la importancia que le des a ese momento. Pero si toda tu historia está basada en ese hotel, pues a lo mejor sí que tienes que conocer más cosas. Claro, a mí me ha pasado muchas veces que hay un libro que o está ambientado en otro país o tiene algún tipo de escena en otro país y pasan cosas tan tontas como que pues bajamos a desayunar a las 9. Oye, ahí se desayuna a las 9, ahí se desayuna.
para empezar. ¿Qué Siempre- se desayuna? ¿Cómo? O sea, Claro, es que esas cosas son muy importantes. Pues si es absolutamente vital que tus personajes vayan a ese país a desayunar, pues lo siento mucho, pero te lo tendrás que currar para saber. Y si no, pues no te compliques la vida y llévalos a desayunar a un sitio que sea más fácil para ti. Digo yo, vamos, soy un poco práctica, pero aunque solo sea por lógica. le estás cortando el rollo a todos los que tienen historias exóticas. Pues ya lo siento, creo. Yo lo siento mucho. Ya me perdonaréis, pero bueno, pues no sé, pero a lo mejor si eres, ¿cómo se llama el Jesús? No sé, uno que baja ríos y se va a países y se lleva un famoso, no sé, caña, Sí, Jesús. el rubio este. Sí, ese. Pues a lo mejor has estado en 100.000 millones de sitios y has hecho 100.000 millones de cosas, pues claro que puedes contar historias súper exóticas. Pero si no has salido de tu barrio, uf, pues si te Calleja, Calleja, Jesús Calleja. Calleja, ese. Pues ese a lo mejor sí se puede permitir contar estupendas historias exóticas, seguramente está en todos los lados. Pero si a lo mejor no has salido de tu barrio y quieres contar algo súper exótico, pues chica, invéntatelo desde el principio y mételo en el género fantástico, ¿sabes? Y mete burros que vuelan. O sea, a lo mejor es más verosímil. Claro, porque eh, la verosimilitud, incluso dentro de un cuento de fantasía, incluso dentro de un libro infantil, es importante de cara a transmitir el mensaje de la historia, ¿no? Tú imagínate que tienes un libro, pues no sé, ambientado en, yo qué sé, en la India, Sí. porque quieres denunciar la situación de ciertos niños en la India, aunque tú no conoces la India y nunca has estado en la India. Claro, tienes muchas posibilidades de meter la pata, ¿no? Tienes bastantes posibilidades dependiendo del trabajo previo que has hecho. Mm. Si has estado 3 meses estudiando sobre la India, pues a lo mejor es todo de lo más verosímil, lo más coherente y es súper creíble para el lector. Pero si te de pronto un día te has sentado enfrente del ordenador y has dicho, no, no, antes viene la idea, has estado bajando el autobús, has dicho, voy a escribir una historia sobre la situación de las niñas en la India. Y llegas a tu casa con toda la ansiedad, enciendes el ordenador y te pones tiqui, 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 pues no se va a creer ni Dios, porque no te has documentado, no sabes, estás situando tu historia en un contexto que no conoces. Y eso se nota en la tercera línea. Claro, y si se nota, ya el mensaje que querías denunciar ya no llega. Totalmente no llega a la historia, se rompe el pacto de ficción. El lector que ha abierto ese libro y ha confiado en el señor o la señora que lo ha escrito y ha dicho, voy a dejar mi realidad aparcada un rato para meterme en esta historia, oye, mira, cuéntame la historia bien, hasta luego, me vuelvo a lo mío. O sea que puede resultar, o sea, cuando coges un libro y te encuentras una historia que no es verosímil, te sientes, vamos, casi que timado, ¿no? Es que te antima un poquito. Mm. Es un pacto de una persona que ha escrito una historia, se supone para conmoverte, en el sentido de remover tus emociones, no de llorar, Mm. para conmoverte y entonces tú ese libro es como cuando dejas como el juego aquel que hubo, no sé si existe todavía, de dejar un libro en un banco y lo coges con toda la ilusión. Pues Sí, un poco así, ¿no? O sea, das por hecho que quien lo ha escrito ha cumplido una parte de su pacto, que es intentar por todos los medios emocionarte, ¿no? Conmoverte. Tú coges la historia y dices, o sea, me has engañado, no, esto no me toca, esto no me produce ninguna emoción, no me dice nada. claro, es que eso es muy feo, ¿no? O sea, que un autor me imagino que quiere, a lo mejor no que le alaben y tal y cual, pero como mínimo que la gente no se sienta estafada por él o por ella. Claro, yo creo que creo. Imagino que cada persona es un mundo, pero yo, mi opinión es que un autor, cuando cuenta una historia,
tiene la necesidad de que esa historia llegue a las emociones del lector. O sea, quiere llegar al lector, quiere emocionarle, quiere que se empape de su historia, o sea, quiere producirle algo. Y si no la escribes con esa intención, ¿para qué? ¿Qué es para ti? ¿Para darte una palmadita en la espalda? ¿Para qué lo has escrito? Claro, tú cuando compras un libro se presuponen varias cosas. Se presupone que está bien escrito, que no tiene faltas de ortografía, que tal. Y entre las cosas que se presuponen es que tiene que ser coherente y tiene que tener pies y cabeza. Tiene que engancharte. Mm. Y para engancharte en la historia tiene que ser verosímil. Todas las piezas que lo componen esa historia tiene que ser como una coreografía. Vale, sí. Bueno, se presuponen muchas cosas. Hay veces que esto es una especie de lucha de egos porque los autores piensan que yo quiero imponer mi criterio o reescribir su libro o algo cuando empiezo a cambiarle cosas. Que no, yo no suelo cambiar cosas cuando hacemos la corrección de estilo en este caso, ¿no? Sino ir señalando esto no cuadra, esto quedaría mejor en otro lado, esto lo has comprobado. Esto, ¿para qué te metes en berenjenales y no pones algo más general? Tal. Claro, No es, no es que yo quiera imponer mi criterio, ¿verdad? Y que no. claro, es que hay muchas veces que las cosas se pueden resolver con una pregunta muy simple que es ¿para qué? Es Sí. decir, ¿para qué vas a imponer tú tu criterio? ¿Para qué? Es decir, si no es para mejorar el libro, ¿qué otra intención puede moverte? Es que es absurdo. Claro, claro, o sea, yo estoy igual que de interesada que el autor en que los libros gusten y se vendan por la cuenta que nos trae a los autores y a mí. ¿Para qué vas a querer tú imponer nada? Mm. ¿Para qué? O sea, ¿con qué intención? Y en el caso de los libros infantiles, ¿qué hacemos con ellos? ¿Se levanta más la mano? ¿Se miran menos cierto tipo de cosas? ¿Al contrario? Yo es que el tema yo creo que los niños hay que tener muchísimo cuidado. Que un adulto, la decepción de un adulto no es la misma que la decepción en un niño. Y luego también hay otra historia, que es que los niños en los primeros años no distinguen la realidad de la ficción. Hasta Mm. entre los 6 8 años creo que es, ¿no? Cuando la empiezan ya a diferenciar Sí. del... Por eso se meten tantísimo en las historias. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener especial cuidado. Yo creo que de todos los lectores posibles, los niños, vamos, o que se lo leen, quiero decir, que lo escuchan, los niños son los más delicados. Y además con las historias suelen ser los más exigentes Mm. porque en cuanto se aburren, pasan de ti absolutamente. No, está interesante lo que has dicho porque, claro, el niño no distingue, ¿no? Entonces, si no distingue que le estás metiendo estereotipos, estás perpetuando estereotipos. Claro, es que no, el mundo de los niños es una mezcla de imaginación y de la realidad y de los juegos. Está todo ahí un pelín mezclado. Entonces, hay que ser muy delicado, hay que tener mucho cuidado. Esa es mi opinión. ¿Algún consejo para escritores que aspiren a publicar sus libros en relación a este tema? Pues que el trabajo previo es quizá el más importante. No, iba a decir, y además de importante es bonito, o sea, que no se piensen tampoco los escritores que es un... Claro, pero si es que te lo pide el cuerpo. Es que te lo pide el cuerpo. Cuando empiezas a crear tu historia, vamos a ver si las personas hacemos o deshacemos o reaccionamos a determinadas cosas o elegimos determinados caminos por, por cómo somos como somos, por nuestra trayectoria, los personajes es lo mismo, es que estás creando, vale, en tu imaginación, en la ficción, pero estás creando una persona o un animal. O sea, estás creando todas sus dimensiones. Es que es muy chulo. Es que para mi gusto es la parte más creativa de todas, porque luego, a ver, escribir también, ¿no? Y tiene mucho margen para fluir, pero al fin y al cabo tú ya has creado
una estructura, un guión, una trama, y por mucho que los dejes fluir, ya de alguna manera tienes un poco acotado su camino. Entonces, la parte más creativa es pues eso, inventarlos, hacerlos nacer y crecer y vivir. Y no, sí, sí, interesante porque es eso, la parte más bonita de la historia, parte imprescindible de un escritor y además esto enlaza un poco con el tema de que hay escritores brújula, escritores mapa, tal, o sea, tú defiendes que antes de empezar a escribir o de escribir del tirón al menos, tienes que tener más o menos una estructura básica o tener claro como poco lo que vas a decir con los puntos más importantes, ¿no? Hombre, yo te puedo hablar, por ejemplo, de guión, que es lo que llevo escribiendo 2 años. Eh, que cuando me pongo a escribir el guión literario, es decir, las secciones con diálogos, etcétera, yo tengo una estructura, pero paso por paso, luego los dejo fluir en esa escena, pero la estructura es que es como una casa, es que se te cae, la historia se te cae, te pierdes un poco la trayectoria si no tienes clara una estructura hacia dónde van tus personajes. Que luego puede ocurrir que las subtramas, o sea, las relaciones entre personajes, te hagan cambiar algunas cosas y eso también es muy chulo y tal, pero digamos, el conflicto exterior, la trama principal, esa la tienes que tener clara antes de escribir la primera palabra. Qué paradójico, ¿no? Que cuanto más estructurado lo tengas todo y menos fluyas tú, más parece que va a fluir luego al leerlo. Claro, porque es una historia bien construida. Mm. Si es que es muy chulo, si es que es como, es que mezclas una labor meticulosa como puede ser la de un arquitecto, ¿no? Que no se puede salir, o sea, que tiene que tener una estructura súper bien creada, sus proporciones, su tal, para que no se le caiga al edificio, la casa, lo que sea. Y luego tienes la parte más creativa con los personajes de un niño que se pone a pintar con las manos. Entonces es como Claro. una especie de equilibrio. Para mí es muy chulo. O sea que desde aquí decimos hoy no a las ocurrencias, ¿no? Ah, se me acaba de ocurrir una cosa súper guay y me siento a escribirla. Eso es lo que no hay que hacer. A ver, si son 4 líneas o si es un relatito y más o menos tienes como lo que sería un acontecimiento concreto, una escena concreta, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Tampoco te hace falta que te pegues allí a un relato de 20 líneas una semana creando el contexto. Pero para una historia un poco más complicada, con varios personajes, con tiempo que transcurre, con contextos, es que si no te pierdes, es que es imposible si no. Sí, sí, no, es que además es muy, muy común en las novelas encontrar fallos de récord de todo tipo. Feo, eso es muy feo. O sea, a veces ahí se rompe el pacto. Ahí se rompe el pacto de ficción entre el autor y el lector. Estás disfrutando a lo mejor. Es que esas cosas cabrean mucho. Y de pronto dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero, Pues me gusta esta visión, o sea, la documentación de la historia, la verosimilitud, es casi una cuestión de respeto al lector y de amor propio. No vas a hacer una mierda y a publicar, perdón, ¿se puede decir una mierda? Va, sí, es mi canal. Pues, pero es ya, eso. sí, y eso, no puedes publicar cualquier cosa, tú no puedes pretender venderte como escritor haciendo cualquier cosa y el lector no puede leer eso. Es que voy otra vez al para qué. ¿Para qué? ¿Para qué vas a escribir una historia que los 4 primeros que la lean van a decirle a los otros 4, menuda mierda que ha escrito esta persona? Pues, pues nos ha quedado una entrevista de lo más cortarrollos para quien nos esté escuchando. No, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, te pongo un ejemplo, Ala, hablando de egos. Por ejemplo, estoy escribiendo últimamente bastante cortometraje. Para escribir un cortometraje de 10 minutos, yo me tiro un mes
construyendo biografías de personajes, buscándoles dónde viven, las relaciones entre ellos, dónde han estudiado, creando la estructura. Pero es que luego salen 10 minutos súper chulos, creo. Creo que están guay, ¿sabes? Y además yo, de ese tiempo que me he pegado construyendo la historia, yo me estoy asegurando que mi historia no se va a caer, de que el edificio no se va a derrumbar. Y es que además he disfrutado un montón. Pero si es que al revés, si estamos dándoles herramientas para que disfruten todavía más de escribir y todavía más de sus historias. Y para hacer que los demás disfruten leyéndolas. Pues es verdad, sí, sí, o sea, no se puede ver por el lado malo de "Jo, me corta el rollo", sino por el lado bueno de "lo voy a disfrutar todavía más", pues Claro, sí. es decir, tengo una idea buena, ¿no? Para escribir una historia. Es muy buena. Puedo escribirla en 15 días y que sea un amasijo de clichés, que sea más aburrida que el copón, o puedo escribirla en 4 meses, que sea una historia buenísima, que la gente la disfrute, que la gente se emocione con ella y encima yo me lo he pasado súper bien creando. Yo creo que la segunda opción es Claro. más interesante. Sí, sí, es que además todo encaja más. El sentido del arte, o sea, si nos ponemos ya metafísicos, es que es eso, Es, que no es la es crear, crear. recrear y disfrutarlo y hacer disfrutar a los demás. Y es que básicamente es eso, creo. Pues nada, esto que cuentas se nota en tus libros, lo recuerdo para todos los que nos estén oyendo: Fenómenos para anormales, Una mosca puñetera y Conjuro para Minitú. Los tres en la web de la editorial Cuatro Hojas o en Amazon. Y además, bueno, que si cualquiera tiene dudas sobre guiones o busca asesorías sobre este tipo de temas, pues también pueden escribirnos y le pondremos en contacto contigo. Que muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ti, Maripili. Pues hala, hasta la próxima. Muchas gracias.